Una vez que tenemos esto, dijimos que un algoritmo es una sucesión de pasos para resolver un problema, que está en un lenguaje conocido, que lleva un orden y que nos da un resultado. Hasta ahí todos bien, va. Eso está claro. Va, entonces, ahora alguien que me diga así en términos generales, que ese es un ejemplo bastante típico, pero yo creo que en general funciona. Alguien que me pueda decir cómo se hace una taza de café. Con agua y café. Ajá, agua y café, va. ¿Alguien más? Pienso que eso va un poco más de acuerdo con los recursos que tenemos en el momento. Ajá, ajá. Alguien que está acostumbrado que vive en una finca, Uh-huh. que su trabajo es, digamos, la cosecha del café, la preparación y toda esa situación, ¿verdad? Uh-huh. La molienda y etcétera, hasta poder obtener la esencia que es el café, la bebida. Uh-huh. Entonces lleva una serie de pasos adicionales. Exacto. Que aquellos que de pronto viven en una ciudad, que van al supermercado, compran el frasco, necesitan solo revolverlo con agua y listo. Uh-huh. Exacto. Entonces aquí vamos a lo mismo, que cada quien lo puede hacer de forma diferente. Pero si nos ponemos el ejemplo de que es una sucesión de pasos, sí cumple porque cada uno tiene sus pasos específicos. Yo lo que hago es que agarro una taza, le echo café, le echo azúcar, lo muevo y me la tomo y lo caliento. O verifico que esté caliente, a mí me gusta caliente. Eso ya, como decía, ya es el gusto de cada quien. Pero al final de cuentas lleva una sucesión de pasos. Entonces cumple con que es un algoritmo, porque es una sucesión de pasos. Ahora, es un lenguaje conocido, porque yo conozco todo, yo lo puedo hacer. Yo conozco el agua, yo conozco el café, yo conozco la taza, yo conozco, no sé, la estufa para calentarlo. O sea, yo prácticamente ahí me estoy dando una orden a mí mismo para hacerlo. Entonces, como yo conozco todo eso, entonces yo lo puedo hacer. Digamos, yo no podría hacer una taza de café si no conozco el café. Podría ser un té, quizá. Entonces está un lenguaje que yo conozco. Si yo se lo digo a alguien más, prepáreme una taza de café, pero la persona no conoce café, no conoce las tazas, lo más seguro es que no me va a entender y no lo va a hacer como yo lo necesito, como yo lo quiero. Entonces sí se necesita que sea en un lenguaje conocido. Ahora el orden. ¿Qué pasa si yo tengo, a la hora de hacer mi café, primero le echo azúcar a la taza y después le echo el agua y después le echo el café? Pues no pasa mayor cosa. Pero siempre y cuando todo esté dentro de la taza. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer una taza de café primero necesito la taza. No puedo hacer una taza de café, lo que hablamos hace rato. Si no puedo hacer una taza de café si no tengo la taza. Eso es bien importante. Entonces, el orden es importante porque yo primero tengo que tener la taza, porque a esa taza le voy a echar el agua. A partir de que yo tengo la taza, no importa si yo le echo primero el agua, el azúcar o el café, o primero el café, o primero el agua y después el azúcar, o primero así. No el orden después de la taza no importa, pero la taza la necesito de primero. Porque ¿qué pasa si tengo el café y no tengo la taza? No puedo hacer una taza de café. Entonces aquí es donde vemos que el orden de las instrucciones, el orden de los pasos es importante, porque si no, yo no puedo hacer una taza de café si no tengo eso, si no está ordenado. Y pues a partir de todo eso ya vemos el resultado. Entonces, este es solo para ejemplificar qué es un algoritmo, que es una sucesión de pasos en un lenguaje conocido que lleva un orden específico. Entonces, aquí por ejemplo, los pasos en Guatemala para cambiar un cheque casi todos son los mismos. Hay un algoritmo ahí porque son una sucesión de pasos. Para empezar así en primera instancia, para cambiar un cheque, ¿qué necesito? ¿Alguien que me diga? Tener fondos. Un cheque. Para empezar tengo que tener un cheque. ¿Sí? O sea, sin un cheque yo no puedo ir a... Alguna vez creo que le pasó a un amigo que fue a hacer cola un cheque por cambiar un cheque que era de otro banco. Y entonces obviamente no se lo cambiaron porque pues no es de ese banco. Entonces, pero para empezar yo necesito el cheque. Si yo no tengo el cheque, yo no puedo ir a entrar al banco a intentar cambiarlo sin cheque. Para empezar, va. Segundo, ¿qué necesito? Indispensable para cambiar un cheque. ¿Alguien que me diga? Los datos, la cantidad. Los datos, la cantidad, sí. Pero digamos que eso va dentro del cheque, digamos. Tengo el cheque y ahí van los datos en el cheque. ¿Qué más? Tenga fondos. Que tenga no, pero eso no lo puedo saber yo. Eso me lo dicen hasta cuando yo llego. O sea, sí es necesario. ¿Perdón?
Un banco. El banco. O sea, que si el banco está cerrado, o sea, no puedo ir, no puedo entrar, no me lo pueden cambiar. O sea, ¿y qué otra cosa necesito? La identificación o Exacto, identificación. A nadie le van a cambiar un cheque sin identificación. Si no estoy mal. Creo que el portador también pide identificación, ¿no? Alguien que me confirme, yo nunca he cambiado un cheque, creo yo, al portador. Sí, se pide. Sí, sí piden, va. Entonces la identificación es necesaria. Identificación, el banco, por supuesto, el cheque, los datos. Ahora vamos a una cosa. ¿Importa el orden? Sí. Sí, alguien dijo sí por ahí. Escuché un C ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Pues importa tener el cheque. Ajá. Sí, por supuesto, el cheque. ¿Y qué más dijimos? El banco, la identificación, los datos del cheque. ¿Qué más? Tener en qué gastarlo. Algo en que gastarlo. Un objetivo para el dinero que saquen del cheque. Va. Pensemos en que, ¿será que es importante el orden a la hora de cambiar un cheque? Digamos, necesito el cheque, necesito la identificación y necesito que el banco esté abierto. Ujú. ¿Qué pasa si primero tengo el cheque, después tengo la identificación y después tengo el Ujú. banco? No importa. No, no importa. Aquí lo importante es que tenga exactamente los tres. ¿Qué pasa si tengo cheque y tengo identificación pero no hay banco? No se puede. O si hay cheque, no hay banco y si hay identificación, tampoco se puede. Es decir, con uno de esos tres que falte yo no puedo cambiar un cheque. Si no tengo ni identificación, si no tengo el cheque y si no hay banco. Con uno de esos tres, yo sé que no puedo cambiar el cheque, no me lo van a dar, no me van a dar el dinero. Entonces, aquí el orden no importa, pero siguen existiendo los pasos. Y aquí viene otra cosa importante, los pasos se tienen que cumplir. Es decir, los tres tienen que cumplirse para que a mí me den ese cheque, me den el dinero de ese cheque. Si no, no me lo van a dar. No voy a cumplir el objetivo. Entonces, esto lo vamos a ver a detalle más adelante, pero esto es bien importante, que esas tres condiciones se tienen que cumplir. Tengo que tener cheque, tengo que tener banco y tengo que tener identificación. Eso se tiene que cumplir sí o sí. Si no, no hay cheque. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? La idea es que sea un ejemplo práctico para que poco a poco nosotros vayamos entendiendo cómo es esta cuestión de qué puede suceder, qué no y toda la cuestión. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. ¿No? Va, perfecto. Continuemos. No. Va, entonces ahorita que ya tenemos toda la cuestión general, la información general del desarrollo, ahorita sí nos vamos a entrar en lo que es el lenguaje. El lenguaje que nosotros vamos a ver se llama JavaScript. ¿Por qué este lenguaje? Porque es el lenguaje que se ejecuta en todos los navegadores, porque el lenguaje el desarrollo que nosotros vamos a aprender es desarrollo web, desarrollo enfocado en navegadores. Entonces, el lenguaje que se ejecuta en cualquier navegador es JavaScript. Depende de la versión del navegador, a veces se ejecutan con ciertos, podríamos decirlo, desajustes. Pero porque digamos que este lenguaje se actualiza cada cierto tiempo. Y si yo estoy utilizando una computadora XP del 2003 y yo abro ahí una página X, es muy probable que vaya a tener algunos inconvenientes de visualización o incluso de funcionalidad. Porque pues el lenguaje ya se actualizó y yo sigo usando una compu viejita. Entonces, pero en general el lenguaje se ejecuta en el navegador, o sea, sí es posible ejecutarlo. Que probablemente según la versión se ejecute con ciertos errores, esa es otra cosa, pero el lenguaje se ejecuta en un navegador. Entonces aquí es donde tenemos que ver también qué es la sintaxis. Cuando hablamos hace rato de los diferentes lenguajes, yo les decía de que en español, nosotros primero va el sustantivo y después va el adjetivo. Digamos, a diferencia en inglés, que primero va el adjetivo y después va el sustantivo. Y así para cada lenguaje tiene sus propias reglas gramaticales. Entonces, en este caso, la sintaxis la vamos a definir como las reglas que definen las instrucciones o reglas de definición de instrucciones. Entonces, ¿qué pasa si yo en español digo el perro es bravo?
Lo que se va a entender es que hay un perro enojado. Y si yo digo, perro bravo es, ¿se entiende? Se entiende lo que se está intentando decir, pero no es la forma correcta de decirlo, ¿sí? Entonces, la sintaxis de mi lenguaje que estoy hablando actualmente, que es español, me dice que primero tiene que ir el artículo, después el adjetivo, perdón, después el sustantivo y después el adjetivo. Eso es porque ese es el lenguaje que yo estoy hablando actualmente. Si yo cambio el lenguaje, probablemente las reglas van a ser distintas. Entonces, la sintaxis es precisamente eso, el orden en el que deben de ir las palabras a la hora de expresarme para que lo entienda, porque al final de cuentas, como les dije al inicio, yo lo que voy a hacer en programación es que yo le voy a dar instrucciones a la computadora para que haga algo, para que haga lo que yo necesito, pero pues tengo que decírselo bien, porque si no se lo digo bien, lo que va a hacer es que no va a hacer lo que yo quiero. Lo mismo que pasa en el lenguaje normal, por eso les hacía ese ejemplo. Entonces la sintaxis es eso, son las reglas que definen las instrucciones, básicamente, así en términos generales. Entonces, cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Existen un montón de lenguajes, el que vamos a ver de momento que es para navegador, que es para web, es JavaScript. Ese es el que vamos a aprender y que ese tiene sus propias reglas y sus propias sintaxis. Entonces, como cada uno de los lenguajes tiene sus propias reglas, lo que sí vamos a ver después durante el curso y después del curso es que muchas se parecen, son bastante parecidas. Digamos, la sintaxis de JavaScript, que es el que vamos a ver, se parece mucho a Java, otro popular lenguaje de programación. Se parecen bastante, es muy, muy parecido. Cambian muchas cosas, cambian algunos conceptos, cambian ciertas cosas, pero en general es muy parecido. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aprendo bien un lenguaje de programación, la curva de aprendizaje para otro va a ser muy baja. Porque yo ya sé como, a mí me van a hablar de un término y como ya aprendí un lenguaje, yo fácilmente lo voy a reconocer y fácilmente lo voy a poder relacionar. Entonces, por eso es bien importante conocer la sintaxis, porque esa es la que dice cuáles son las reglas y el orden en el que yo debo darle las instrucciones a la computadora. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Por favor, si alguien tiene dudas, preguntemos, porque la idea es que vayamos entendiendo cómo es la cuestión. ¿Nadie tiene dudas? ¿No? Bueno, perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos, va. Bueno, entonces ahorita que ya empezamos a ver lo del lenguaje de programación que vamos a aprender, tenemos que aprender qué son las palabras reservadas. Y pues básicamente las palabras reservadas son, como su nombre lo dice, son palabras que el lenguaje se reserva para su uso propio, para su uso personal. Porque como al final de cuentas lo que nosotros vamos a hacer es programación y eso es texto. Nosotros lo escribimos, es un conjunto de caracteres lo que nosotros vamos a escribir. Pero el lenguaje necesita también de conjunto de caracteres para poderse ejecutar, para poder recibir esas instrucciones que nosotros le vamos a dar. Pero entonces para hacer eso, es decir, necesita reservarse ciertas palabras para saber que esas palabras yo no las puedo usar dentro de mi programación. Eso es primero para resolver la ambigüedad. Porque, digamos, ustedes se recuerdan que creo que fue a finales de los años 90, si estoy mal me corrigen, salió una canción de una banda mexicana que se llamaba Los de Adentro, que se volvió muy popular. ¿Alguien se recuerda el nombre de esa canción? No me digan que solo yo crecí en los 90, no creo yo. No se recuerdan, nadie se recuerda. Hay que buscarlo en Wikipedia. Hay que buscarlo en Wikipedia. Cabal. Va, la canción se llamaba Una Canción. No sé si alguien lo recuerda. Ya. ¿Ya se acordaron? Sí, Sí, que dice una canción. Esa, ¿Va? Esa. Va. Ustedes se recuerdan que cuando la gente pedía en la radio esa canción habían problemas de ambigüedad porque los locutores a veces no entendían. Porque les decía, mira, llamaban, poneme una canción. Y el locutor se quedaba esperando que le dijeran la canción. Y esa era la canción, se llama Una Canción. Y había, no, pero ¿cuál? ¿Una canción? Sí, te voy a poner la canción, pero ¿cuál? ¿Una canción? Es que así se llama. Entonces había una cuestión de ambigüedad porque se llama exactamente así. Entonces ese ejemplo se los pongo porque el lenguaje también necesita exactamente eso, necesita reservarse ciertas palabras para que nosotros no las volvamos a usar, porque si no se va a equivocar y no va a entender qué es lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces eso evita la ambigüedad. Para los que han buscado cosas en Wikipedia, a veces se han dado cuenta de que uno busca algo que ya existe en diferentes términos, incluso a veces en ciencia, o a veces en educación, o a veces en música, o en el cine, exactamente el mismo término,
para cosas diferentes, y ahí aparece entre paréntesis desambiguación. Para los que son curiosos y han visto en la URL, ahí aparece desambiguación entre paréntesis. Eso es precisamente por eso, porque es exactamente el mismo término que se utiliza para cosas diferentes. Entonces aquí en un lenguaje de programación eso no puede suceder, porque si sucede, el lenguaje no va a saber qué es lo que nosotros le estamos intentando decir y no va a funcionar. Entonces, esas palabras reservadas son palabras que el lenguaje se queda para él utiliza para él solo. Esas solo él las puede utilizar. Nosotros no podemos utilizar esas palabras cuando estamos programando, para que no suceda eso, esa ambigüedad. Esas palabras son diferentes en cada lenguaje tiene sus propias palabras reservadas. Y si esas palabras se llegan a utilizar, lo que sucede es que el lenguaje va a mostrar un error sintáctico, porque por lo mismo que les decía, que no va a entender qué es lo que estamos diciendo. En el ejemplo que les ponía hace rato, cuando les dije el perro es bravo, si yo digo el perro, o sea, eso de hecho no se entendería. Uno que habla idioma español, si a uno le dicen eso, uno no entendería qué le están intentando decir. No sé si me entienden la idea. ¿Sí? Como yo necesito especificar qué es lo que estoy diciendo, necesito que sea una palabra diferente a que el lenguaje utiliza. Entonces, esas ambigüedades en programación dan un tipo de error que se llama sintáctico, porque el lenguaje al que nosotros le estamos dando la instrucción no va a entender qué es lo que le estamos queriendo decir, porque esa palabra específica no la podemos usar. ¿Se entiende eso? Cada lenguaje tiene sus propias palabras. Entonces, aquí vamos a ver vamos a empezar con algunas, pero poco a poco, conforme vayamos avanzando en el curso, pues nos vamos a dar cuenta de cuáles son, cuáles sí se pueden utilizar, cuáles no, y todo eso. Entonces, estamos en que una palabra reservada son palabras que el lenguaje se reserva para él y que no podemos utilizar.